¿Alguna vez has abierto una aplicación y has sentido que estás, no sé, como en un laberinto? Botones que no responden, menús que parece que juegan al escondite. Y luego, por otro lado, están esas otras que parece que te leen la mente, que fluyen, que son naturales desde el primer segundo. Bueno, pues eso no es magia. Es una disciplina entera llamada usabilidad. Hoy vamos a adentrarnos en la ingeniería y la psicología que hay detrás de un buen diseño digital. Tenemos entre manos unos documentos muy interesantes, desde textos técnicos sobre ingeniería de la usabilidad hasta metodologías de prototipado. Y para que no se quede todo en teoría, vamos a anclarlo a un problema muy real que aparece en las fuentes: las colas interminables en la cafetería de una universidad. Exacto. La misión es usar ese caso práctico, el de la app para la cafetería, como nuestro hilo conductor. A través de él vamos a explorar qué significa realmente que algo sea usable, según los estándares internacionales. Analizaremos los principios cognitivos que hacen que una interfaz nos parezca intuitiva o, por el contrario, un rompecabezas. Y lo más importante, veremos cómo un simple boceto en papel, fíjate, se convierte en la herramienta más poderosa para crear productos de éxito. Y claro, ahorrando una cantidad enorme de tiempo y dinero. Vamos a construir la solución a ese problema, pero paso a paso. Me parece un plan perfecto. Entonces, empecemos por el principio. El problema. La cafetería de la universidad está siempre a reventar entre clases. Los estudiantes tienen poco tiempo, se forman unas colas enormes, la idea es crear una app para pedir por adelantado. Pero claro, si la app es más lenta y frustrante que hacer la cola, no hemos solucionado nada. ¿Cómo medimos el éxito? ¿Cómo sabemos si la app es realmente usable? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta no es una opinión, es una medida técnica. Hay una norma internacional, la ISO 924111, que nos da el marco perfecto. Básicamente, dice que la usabilidad se sostiene sobre 3 pilares. Para nuestra app de la cafetería, esto se traduciría en 3 preguntas claves. A ver, ¿cuáles serían? La primera es sobre la eficacia. ¿Puede el estudiante pedir y pagar su café? ¿Es un sí o un no? Si el botón de pagar está roto, la eficacia es 0. Fin de la historia. El segundo pilar es la eficiencia. ¿Cuánto le cuesta conseguirlo? Y no hablo de dinero, sino de recursos. Tiempo, clics, esfuerzo mental. Si para pedir un café tiene que navegar por 5 pantallas y rellenar 10 campos, la app es eficaz, sí, pero terriblemente ineficiente. Y me imagino que se irá a la competencia. O volverá a hacer la cola, que igual hasta tarda menos. Justo. Y ahí entra el tercer pilar, la satisfacción. ¿Cómo se ha sentido durante el proceso? Si la app es lenta, los botones son confusos y al final se siente torpe por no entenderla, la experiencia es negativa. Aunque haya conseguido su café, no volverá a usarla. Así que nuestro objetivo con la app es que sea 100% eficaz, muy eficiente y además que la experiencia sea agradable. Me gusta mucho una analogía que usan en las fuentes para explicar que la usabilidad depende siempre del contexto. Comparan un producto con un bisturí. Para un cirujano en un quirófano tiene la máxima usabilidad. Para un niño en un parque, la usabilidad es nula y, bueno, peligrosa. El objeto es el mismo, pero el usuario y el contexto lo cambian todo. Nuestra app no es para un jubilado en su casa, es para un estudiante con prisa entre clases. Precisamente. Y ese contexto define el negocio. En un software de control aéreo, la eficacia no es negociable. Un fallo es una catástrofe. En nuestra app, que compite contra la costumbre de hacer cola, la eficiencia y la satisfacción son las que marcarán la diferencia. Si no es notablemente más rápido y agradable, el proyecto fracasa. Entendido. Tenemos los 3 objetivos: eficacia, eficiencia y satisfacción. Ahora, ¿cómo empezamos a diseñar algo que cumpla con eso? Supongo que hay que meterse en la cabeza del estudiante. ¿Cómo espera que funcione una app así? Has dado en el clavo. La clave está en lo que los documentos llaman modelos mentales. Cada persona tiene una idea interna de cómo funcionan las cosas, basada en su experiencia. Todos esperamos que un icono con forma de lupa sirva para buscar, o que un carrito de la compra nos lleve al resumen del pedido. Ese es el modelo mental del usuario. Claro, son las reglas no escritas de Internet. Lo del diseñador, es decir, cómo funciona la app de verdad, no coincide con el del usuario. Y el único puente entre esas dos mentes es la interfaz, los botones, los menús, las imágenes. Lo que el experto Donald Norman llama la imagen del sistema.
Si ese puente está mal construido, aparecen dos grandes abismos o brechas. Dos brechas. Suena que es ahí donde los usuarios se pierden. Totalmente. La primera es la brecha de ejecución. Es la duda del estudiante que mira la pantalla y piensa, vale, quiero un café con leche. ¿Dónde se supone que tengo que pulsar ahora? Tiene un objetivo claro, pero no sabe cómo traducirlo en acciones dentro de la app. La segunda es la brecha de evaluación. Ocurre después de actuar. He pulsado el botón de confirmar pedido. ¿Se ha enviado ya? ¿O solo lo he añadido a la cesta? ¿Me han cobrado? Es esa incertidumbre de no saber si has conseguido tu objetivo. Entiendo. Una buena app es la que no te deja caer en esas brechas, la que te guía de la mano sin que te des cuenta. Y los documentos hablan de unas herramientas casi conceptuales para lograrlo. Affordances, significantes y mapeo natural. Suenan un poco a física cuántica, pero por lo que leí son ideas bastante lógicas. Lo son. Empecemos por affordance, una palabra un poco rebelde que no tiene una traducción perfecta. Se refiere a las propiedades de un objeto que sugieren cómo se usa. Una taza tiene un asa que invita a ser agarrada. Ese es su affordance. Pero en una pantalla de móvil todo es cristal plano. ¿Cómo se aplica eso? Ahí hablamos de affordances percibidas. Un botón en una pantalla no se puede pulsar físicamente, pero lo diseñamos con sombras, con un relieve, con un color que destaca, para que nuestro cerebro lo interprete como esto se puede pulsar. Creamos una ilusión de interactividad. Ah, claro. Es como cuando ves un texto en una web que no es un enlace, pero está en azul y subrayado. Y no puedes evitar intentar hacerle clic. Juegan con una expectativa que tenemos todos. Exactamente. Y esa pista visual que te hace esperar una acción es lo que llamamos un significante. El significante es la señal que comunica el affordance. El texto azul y subrayado es el significante universal de «soy un enlace, puedes hacer clic en mí». Si un diseñador, por una cuestión de estética, decide poner los enlaces en gris y sin subrayar, elimina el significante. La acción de navegar sigue siendo posible, pero la ha hecho invisible. La usabilidad se desploma. Y el último, el mapeo natural. El ejemplo que daban en las fuentes me pareció brillante, el de los mandos de la cocina. Es el mejor ejemplo. Si tienes 4 fuegos en una placa, dispuestos en un cuadrado, lo lógico es que los 4 mandos, para encenderlos, tengan la misma disposición. Si los pones en una sola fila, cada vez que quieras encender el fuego de atrás a la derecha, tienes que pararte a pensar ¿cuál era el segundo o el tercero? Esa pequeña duda, esa carga mental, es fruto de un mal mapeo. Un buen mapeo natural hace que la relación entre el control y su efecto sea intuitiva, instantánea. Vale, así que tenemos estas pistas visuales para guiar la mente del usuario. Pero al final, la interacción se hace con las manos, con los dedos, en la pantalla del móvil. Supongo que hay toda una ciencia sobre dónde poner los botones y qué tamaño deben tener para que no sea una odisea acertarles. Por supuesto, y no es nada nuevo. Se basa en un principio de 1954 llamado la ley de Fitts. Es un modelo matemático que de forma sencilla dice que el tiempo que tardamos en alcanzar un objetivo, ya sea con un ratón o con el dedo, depende de 2 factores: la distancia a la que está y su tamaño. Cuanto más lejos y más pequeño, más tardamos y más errores cometemos. Suena a sentido común, pero ¿cómo se aplica eso en el diseño de nuestra app para la cafetería? Las implicaciones son directísimas. Primero, el tamaño. Los botones grandes son más rápidos y fáciles de pulsar. Segundo, la distancia. Si hay 2 acciones que se hacen seguidas, como elegir un producto y añadirlo a la cesta, sus botones deben estar cerca. Y tercero, algo muy curioso que se llama los bordes infinitos. En un ordenador, las esquinas y los bordes de la pantalla son las zonas más rápidas de alcanzar porque el cursor se frena ahí, no te puedes pasar. Por eso los menús de inicio de Windows o de Apple están arrinconados. Y en los móviles, que es donde vivirá nuestra app, esto debe ser crucial. Todos hemos sufrido el Fat Finger Error, el intentar darle a un botón y pulsar el de al lado por error. Mínimo de unos 9 milímetros. Para ello usan una medida especial, los píxeles de densidad independiente, que básicamente se asegura de que el botón mida 9 milímetros sin importar si la pantalla tiene más o menos resolución. O sea que hay un tamaño mínimo de seguridad para no frustrar al usuario. Exacto. Y no solo importa el tamaño del botón, sino el espacio que lo rodea. Se necesita un margen de seguridad para evitar esos errores de dedo gordo. Y esto nos lleva a un punto que los documentos enfatizan mucho: la accesibilidad.
Diseñar pensando en el tamaño de los dedos es el primer paso, pero hay que ir más allá. Un producto que no es accesible para personas con diversidad funcional tiene por definición una usabilidad de 0 para ellas. Y hay reglas para eso también. Sí, las pautas de accesibilidad para el contenido web, o WCAG, se basan en 4 principios. Por ejemplo, uno es que la interfaz sea perceptible. Esto significa que la información no puede ser invisible para alguno de los sentidos. Si nuestra app de la cafetería tiene un vídeo mostrando cómo se hace un café especial, pues necesita tener subtítulos para una persona que no puede oír o una audiodescripción para una persona ciega. Hacer algo accesible al final mejora la usabilidad para todos. De acuerdo. Tenemos un montón de principios teóricos. Los 3 pilares, las brechas de Norman, la ley de Fitts. Pero si nos ponemos a construir la aplicación de la cafetería con todo esto en mente y al final nos equivocamos, el coste es gigantesco. ¿Cómo se ponen a prueba las ideas antes de escribir una sola línea de código? Ahí es donde entra la estrella del proceso de diseño, el prototipado. Y la distinción más importante que hacen los documentos es entre prototipos de baja fidelidad y de alta fidelidad. Baja y alta fidelidad, como en la música. Algo así. Un prototipo de baja fidelidad o low-fi es en esencia un boceto. Puede ser en una servilleta, en una pizarra o con herramientas digitales muy simples. Su objetivo no es ser bonito, es validar la estructura, los conceptos y los flujos de navegación. Se entiende el orden de los pasos para pedir un café. Está la información donde el estudiante espera encontrarla. Su gran poder es que es extremadamente rápido y barato de hacer, y de tirar a la basura si no funciona. Te permite fallar rápido y barato. Suena que es el paso que muchas empresas se saltan para ir directamente a lo bonito. Y es un error carísimo, porque lo bonito es el prototipo de alta fidelidad, o hi-fi. Este ya es una simulación interactiva, hecha con software avanzado como Figma, que parece la aplicación real, tiene los colores finales, la tipografía, las animaciones. Sirve para probar detalles de usabilidad más finos. El problema es que es lento y costoso de modificar. Y lo peor, genera un apego psicológico. Como hemos invertido tanto en él, nos resistimos a la idea de cambiarlo, aunque las pruebas demuestren que la idea de base está mal. La conclusión de las fuentes es muy clara. Saltarse la baja fidelidad es como empezar a decorar una casa antes de comprobar si los cimientos son sólidos. Estás, como dicen, decorando una mala solución estructural. Estos prototipos, sobre todo los de baja fidelidad, la técnica reina es el test de usabilidad. No hay que confundirlo con un focus group. En un focus group juntas a varias personas a opinar. Sirve para saber lo que la gente dice. En un test de usabilidad observas a una persona, una sola, mientras intenta usar tu prototipo para hacer una tarea real. Sirve para ver lo que la gente hace. Y lo que hacen suele ser muy diferente de lo que dicen que harían. Por fin, creo que tenemos todas las piezas. Volvamos a nuestra cafetería. ¿Cómo se aplicó todo esto en la práctica? Pues se hizo de la forma más sencilla y efectiva posible, con papel y boli. El equipo dibujó las 3 pantallas clave de la aplicación. La primera, la de login. Aquí aplicaron la ley de Fitts. Dibujaron el botón de ingresar grande, ocupando casi todo el ancho de la pantalla, para que fuera muy fácil de pulsar con el pulgar. La segunda pantalla era el menú. Usaron la jerarquía visual, el nombre del plato y el precio en grande, y la descripción más pequeña. ¿Y la tercera? La tercera era el resumen del pedido. Y aquí hicieron algo muy inteligente. La dibujaron en un post-it que se podía pegar encima de la pantalla del menú, simulando una ventana emergente. Y en ese post-it una X grande y clara en una esquina, una salida de emergencia. Es un principio básico de usabilidad que permite al usuario cancelar y volver atrás sin miedo a equivocarse. Vale, tienes unos dibujos en papel. ¿Cómo pruebas eso si no se puede hacer clic? Con una técnica ingeniosa y algo teatral llamada el mago de Oz. El facilitador de la prueba hace de ordenador humano. Sienta a un estudiante delante de los dibujos y le da una tarea. Pide un café con leche y un croissant. Cuando el estudiante señala con el dedo el botón de ingresar en el primer papel, el facilitador retira esa hoja y le pone delante la del menú. Simula la interactividad. Me lo imagino y es genial. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron algo que les ahorró literalmente semanas de trabajo.
El diseño original del menú tenía una foto del producto, el nombre, el precio y al lado un pequeño botón con un plus. Para añadir algo al pedido, la idea era pulsar ese botón. Pero cuando le pidieron al usuario que añadiera un croissant, su instinto fue pulsar directamente sobre la foto del croissant. Claro, es lo que yo habría hecho. Exacto. El modelo mental del usuario era: toda la ficha del producto es un botón, no solo ese pequeño icono. Se había producido una brecha de ejecución. Y aquí viene la magia del prototipo de papel. ¿Cuánto costó arreglarlo? 2 minutos. El diseñador cogió el boli y dibujó un recuadro alrededor de toda la ficha del croissant indicando que todo el área era pulsable. Imagina el coste de haber descubierto eso con la aplicación ya programada. Habría implicado cambiar el código, volver a probarlo, horas o días de trabajo de un desarrollador, frente a un simple trazo de bolígrafo. Es una lección increíble. Hemos visto cómo un problema real, las colas en una cafetería, se puede desmontar y resolver aplicando principios de psicología y ergonomía, y validando las ideas con la herramienta más simple del mundo, un trozo de papel. Pasamos de la definición formal de usabilidad a ver cómo un simple dibujo puede salvar un proyecto. Y el ciclo no acaba ahí, claro. Ese prototipo de papel validado es la base para construir el de alta fidelidad, para pulir los detalles visuales. Luego se entrega a desarrollo en un proceso que se llama handoff y cuando el producto se lanza, a menudo como una versión beta o un producto mínimo viable, en realidad no es más que un prototipo público. El aprendizaje continúa, pero ya con datos reales de miles de usuarios y el ciclo de mejora vuelve a empezar. Para terminar, hay una idea en las fuentes que me ha hecho pensar mucho. Es una metodología llamada diseño atómico, de un diseñador llamado Brad Frost. Propone descomponer las interfaces en sus partes más pequeñas e indivisibles, los átomos, como un color o la forma de un botón, luego combinarlos para crear moléculas, como un campo de búsqueda, y así ir construyendo sistemas complejos y consistentes. La pregunta que me queda es: si este método de descomponer un problema complejo en sus átomos más básicos funciona también para diseñar una app, podríamos aplicarlo a otras áreas. Por ejemplo, para aprender una habilidad nueva, organizar un proyecto personal o incluso para rediseñar nuestras propias rutinas y hacerlas, como decíamos al principio, más eficaces, eficientes y satisfactorias.